Es el libro de Zacarías, el 11º libro de los profetas menores, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios que hemos estado realizando día con día a través de estas pequeñas cápsulas, de estos pequeños videos, con el único fin de dar a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios tal como Él la ha estipulado en su santo libro, para tener una mejor comprensión de lo que Dios quiere que hagamos nosotros los seres humanos, su creación, para una mejor comprensión de la voluntad de Dios. Y es el libro de Zacarías, el 11º libro de los profetas menores, 12 libros de profetas menores, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, acomodado el Antiguo Testamento de una forma, de modo de poder entender. Está acomodado primero libros de ley, libros de historia del pueblo de Dios, libros de poesía, libros de profetas mayores y libros de profetas menores. De esta manera está acomodado el Antiguo Testamento. Tiene un orden, como es Dios. Dios dice que Él es Dios de orden y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de esa manera. Y así es como está acomodada la Biblia. No están libros metidos donde no deben de ser. Este profeta Zacarías fue el segundo profeta, por la manera en cómo está acomodado, el segundo profeta después del cautiverio, después del exilio. Dice Zacarías capítulo 1, versículo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Aquí encontramos que fue el segundo profeta después del exilio, cuando vemos el nombre de Darío. El nombre de Darío es el rey persa. Tal vez en el video pasado, cuando hablábamos del profeta Ageo, de manera equivocada mencionamos que Darío era asirio, ¿no? Fue una confusión solamente de un servidor, pero Darío era el rey persa dentro de los 4 imperios que profetizó Daniel, que fue el imperio babilonio, el imperio de los persas, que en el tiempo de los persas fue cuando retornó el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, hacia Jerusalén. Los persas, después siguieron los griegos y luego los romanos en los tiempos del Señor Jesucristo. Y en el video pasado mencionamos que eran los asirios, por una confusión solamente, pero los 4 imperios son así. Y este Darío, que menciona aquí la Biblia, es el rey persa, que fue el que dio aquella, siguiendo con aquellos reyes que hicieron posible, obviamente como instrumentos de Dios, que el pueblo de Dios retornara hacia Jerusalén. También, aunque Zacarías fue el segundo profeta de los profetas después del exilio, también fue un profeta que fue contemporáneo, como decíamos la vez pasada, fue contemporáneo de Ageo. Fue un contemporáneo del profeta Ageo, que fue el primer profeta después del exilio, por como está acomodada la Biblia. En el libro de Esdras, en otra cita, no la misma que dimos no la misma que dimos en el video pasado, en otra cita que es Esdras capítulo 6, versículo 14, dice la escritura, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí nos menciona precisamente a quién pertenecía, a qué reinado pertenecía Darío, como dentro del imperio de los persas. La profecía de Zacarías se enfocó más a hablar de Jerusalén. Ya dejamos por completo el cautiverio, las causas y todo ello. Y en el libro de Zacarías se enfoca más en lo que es Jerusalén. Habla mucho más de lo que es Jerusalén. Primero menciona que la ciudad de Jerusalén es la ciudad escogida por Dios. Dice capítulo 1 de Zacarías, versículo 7, a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat en hebreo, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Aquí estamos viendo lo que son la profecía de este profeta, y en el mismo año, en el mismo periodo, pues, del rey Darío. Dice el versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos,
Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Desde tiempos de Zacarías, estamos hablando de aproximadamente, según algunos, de 550 años antes de Jesucristo, del Señor Jesús, ya estaba profetizada que la ciudad de Jerusalén seguía siendo escogida por Dios. En el capítulo 3, versículo 2, vuelve a mencionar lo mismo. Dice: y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Nuevamente vemos cómo Dios vuelve a mencionar a través del profeta Zacarías que había escogido a Jerusalén, Jerusalén, que es el lugar donde estaría el Mesías. Por eso fue la ciudad escogida, donde murió, donde fue crucificado el Señor, en Jerusalén, y fue donde realizó, pues, digamos, el cambio de la destrucción del templo físico y la edificación del templo espiritual de Dios. E inició todo en Jerusalén. Dice ahí el capítulo 3 de Zacarías, versículo 8 y versículo 9, como a manera de profecía Zacarías está anunciando que Jerusalén era la escogida para que el Mesías estuviese en ese lugar, fuera crucificado en ese lugar e hiciera ese cambio de lo que iba a establecer hoy la ley espiritual de Dios. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, es decir, varones importantes. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es una expresión que menciona también Jeremías para decir acerca del Mesías. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa piedra que está profetizando Zacarías no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, profetizado desde tiempos antiguos. También a manera de profecía lo profetizó Daniel como el nuevo reino que iba a estar establecido. Y la piedra obviamente es el Señor Jesús, una piedra viva. Cuando dice sobre esta piedra hay 7 ojos, menciona una piedra viva. Y dice la otra parte: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mencionamos las palabras de el apóstol Juan, cuando dice de Jesucristo: he aquí el Cordero que quita y borra el pecado del mundo. Ese día inicia pues el proceso de purificación para todo ser humano, de modo que todos los pecados puedan ser perdonados por esta piedra o por nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo. Nunca vemos a manera profética que el apóstol Pedro fuera profetizado como piedra angular, piedra principal, piedra que fuera para tropezadero de los propios judíos. No hay una profecía que hable de Pedro como la piedra principal, con la piedra donde se edificaría el cuerpo del Señor Jesucristo, es decir, la iglesia de Cristo. Siempre toda la profecía va enfocada hacia Jesús, Jesús como la piedra. Daniel, de hecho en Deuteronomio también encontramos algún término así. Desde siempre está profetizado el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dice luego en Mateo, dice: no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino he venido a cumplirla. Toda la profecía, todo el Antiguo Testamento se cumple con Jesús, no se cumple con Pedro. Siempre se cumple con Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dice que Él ha venido a cumplir todo lo que los profetas profetizaron, todo lo que ellos dijeron. Iba el enfoque, y el que le iba a dar cumplimiento era Jesús. Y el Señor Jesucristo le da cumplimiento a esta profecía y a todas las profecías, hablando de esta exclusivamente como la piedra principal, como la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 32 y versículo 33, y esa edificación inició en Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad escogida por Dios para que ahí iniciara la iglesia, para que ahí iniciara la salvación, para que ahí iniciara el perdón de pecados. Ahí inició y luego se esparció por todo el mundo. No, la iglesia no inició como muchos piensan, como la iglesia tradicional piensa, en Roma, sino inició en Jerusalén,
siendo Jesucristo el iniciador de la salvación. No fue Pedro, a manera de profecía no lo fue, ni a manera evangélica lo fue. El propio Pedro lo dice. El propio Pedro menciona en su carta, antes de leer Romanos, vamos a ver lo que dice el propio Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a Él, es decir, a Jesucristo, a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro habla de esa piedra que profetizó Zacarías y que esa piedra es el Señor Jesucristo. Nunca se menciona a Él mismo como la piedra principal o la piedra del fundamento del firmamento. Siempre Pedro menciona a Jesucristo. De que Pedro está bien es correcto, de que están equivocados. La iglesia tradicional están equivocados porque el propio Pedro lo menciona. Por eso Zacarías dice que esa piedra tiene 7 ojos, porque es una piedra viva. Y es lo que dice aquí Pedro, acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también, piedras vivas, ser edificados. Bueno, dice Romanos, capítulo 9, versículo 32 y 33, dice así la escritura. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el 30, para que no entrar abruptamente en una lectura. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión, Sión es Jerusalén, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿El que creyere en quién? En Jesucristo, la piedra que fue escogida por Dios, no Pedro. Porque Pedro no perdona pecados, porque por Pedro no se puede tener la santificación. Solamente es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde puso Dios esa piedra? En Sión, en Jerusalén. Fue la ciudad escogida para que ahí iniciase la destrucción del templo. Por eso dice el Señor Jesucristo, destruí este templo y en 3 días yo lo reedifico. Es decir, cuando Él resucitó, reedificó el templo, y el templo actual, el templo que todavía sigue, donde mora Dios. La ciudad de Jerusalén fue la ciudad escogida por Dios. Ahí puso Dios la piedra, de ahí inicia la iglesia. Por eso dice, como está escrito aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quiénes fueron los primeros que tropezaron? Los judíos tropezaron primeramente porque no creyeron en Jesús. ¿Dónde iban a tropezar? Aquí viene, esta escritura viene hablando de los judíos que estaban en Jerusalén. Ni modo que fuesen hasta Roma para tropezar. Tropezaron ahí mismo, cuando lo vieron crucificado y ni así creyeron en el Señor Jesucristo. De ahí que Zacarías está profetizando que la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia es el Señor Jesús. En Zacarías capítulo 6, versículo del 11 al 13, dice la Biblia: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cuando lleguemos a lo que es la tipología de la Biblia, vamos a hablar de cuál es el tipo de Josué. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, lo mismo que vimos acá en Zacarías capítulo 3, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Jesucristo es el que edificó el templo y de hecho él fue el primero en resucitar, y de esa manera nos da el camino de cómo es el templo de Dios en la actualidad, porque Él fue el que edificó para Dios el templo y lo edificó en Jerusalén. Todo inició en Jerusalén. Cuando Jesucristo es ascendido a los cielos, le dice a los discípulos, vayan, esténse en el aposento alto y ahí recibirán la visita del Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo en Jerusalén el día de Pentecostés. Y es lo que nos menciona Zacarías. Zacarías menciona su profecía, va enfocada mucho en lo que es Jerusalén, donde iba a venir el Mesías, el renuevo, el que quitaría el pecado, el que haría la paz para con Dios, del hombre para con Dios, porque el hombre que tiene pecados está enemistado con Dios. Hay una enemistad con Dios. Para encontrar la paz para con Dios necesitamos que los pecados sean perdonados
y el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo por su sangre preciosa y divina. Su sangre que puede limpiar pecados no es por el tipo de sangre que se maneja en la actualidad, no es por ello, sino la sangre de Jesús que limpia pecados es porque fue un cordero sin mancha, sin mácula. Él vivió en la tierra sin pecado, sin un pecado, por eso esa sangre puede perdonar pecados. No porque algún familiar de Jesús terrenalmente, carnalmente, pueda tener el mismo tipo de sangre, significa que también puede perdonar pecados, porque la Biblia dice que solamente que no hay justo ni aun uno. El único que vivió aquí en la tierra sin pecado fue Jesús. Por eso su sangre puede limpiar y perdonar todos los pecados. No es el tipo de sangre, sino es la conducta y la vida que vivió perfecta Jesús aquí en la tierra. Él es el que edificó pues el templo de Dios en la actualidad. Y de hecho toda la profecía de Zacarías se enfoca en diversas situaciones que iba a suceder ahí en Jerusalén. Dice el capítulo 12, la liberación de la futura Jerusalén. Capítulo 13 también nos menciona de Jerusalén. Capítulo 14, Jerusalén y las naciones, que todas las naciones iban a ir ahí. Y obviamente fueron ahí el día de Pentecostés, cuando inicia la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, e inicia la nueva era, la última era, la era cristiana. Es así como encontramos que este libro profético de Zacarías es un libro muy importante para establecer cuál es la iglesia en la actualidad, la iglesia de Cristo, la iglesia que Dios, donde está Dios, donde mora Dios, porque hay muchas religiones por todo el mundo. Pero hay muchas religiones que no se enfocan a lo que es la palabra de Dios. Por ello, en videos pasados veíamos cómo algunas religiones siguen o tienen a un Cristo falso, a un Cristo inventado por su imaginación, por la imaginación de hombres, por la mente humana. No es el Cristo bíblico, no es el Jesucristo bíblico, es un Cristo que ellos han inventado de esa manera. La Biblia así lo menciona, vendrán tiempos en donde aparecerán Cristos falsos. Y hay mucha gente en el mundo que va siguiendo a un Cristo falso, a un Cristo que pueden traer aquí en el pecho, a un Cristo que pueden tener colgado. Es un Cristo falso. Tenemos que volver al Cristo original, o tienen que volver al Cristo bíblico. El Cristo bíblico aquí nos menciona, el Cristo bíblico fue el que edificó la iglesia, y de ahí inició la iglesia de Cristo, y de ahí viene la salvación. Este es el 11º libro de los profetas menores, el libro de Zacarías. Dios los bendiga.